tu alma, enmudece tu proyecto, enmudece todo lo que tú eres. ¿Cuántos vamos a hoy a declarar que Dios nos va a liberar de la duda? Amén. ¿Sí lo vamos a declarar? ¿Cuántos en algún momento hemos tenido dudas? ¿Sí? ¿Cuántos hemos dudado? Hay que en esta mañana Dios va a abrir los cielos y nos va a ministrar en el nombre de Jesús. No lo soy yo, es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios es la que nos saca de la duda? No soy yo, es el Espíritu Santo en su palabra. Y quiero que empecemos con un versículo para que lo tengamos en cuenta en Filipenses capítulo 4, versículo 4, 5, 6 y 7. Y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y quiero que subraye por favor el versículo 6, si es tan amable. Vamos a la palabra de Dios. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego termina en el versículo 7 y dice: y la paz, dígalo fuerte, y la paz de Dios, levante sus manos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad que sí? Y yo sé que en este tiempo, antes de la pandemia, muchos teníamos proyectos, metas, teníamos de pronto algo que decíamos, bueno, yo pienso hacer, y programé mi vida por 5 años, por 10, ¿verdad? Que es lo que nos han enseñado, el proyecto de vida. ¿Cuántos sabemos esto, verdad? Y entonces usted hizo un proyecto y vino la pandemia y todos esos proyectos quedaron atrasados. A otros no, otros, por ejemplo, nuestra hermana Sandra nos hablaba el testimonio en estos días en la Casa de Paz y nos decía que para ella en la pandemia se realizó todo lo que Dios tenía para ella. Amén. Y esto es algo maravilloso. ¿No le aplaude usted al Señor por eso? ¿No le motiva, no le emociona a usted decir gracias al Señor? ¿Por qué nosotros a veces no nos alegramos cuando a alguien, otra persona, le va bien o le va mejor que a usted y a mí? ¿Sabe por qué? Porque solo pensamos en nosotros. Y nosotros manejamos unos grados de egocentrismo y decimos muchas veces, bueno, ay sí, Dios le contestó a aquel, porque nosotros a veces nos rigen nuestras emociones y cuando por la gracia del Señor viene una contestación nos emocionamos, nos sentimos alegres, pero ni siquiera damos gloria a Dios a veces. Muchas veces ni nos postramos delante del Señor para ser gratos con Él, pero sí cuando hay una respuesta que se demora, entonces ahí sí nuestro corazón se entristece, nos desmotivamos y ya comenzamos, hermanos, a no buscar de Dios, a no asistir a la congregación, a no leer la palabra del Señor, porque usted y yo muchas veces dependemos es de una respuesta de la que yo quiero. Y yo quiero hablar en esta mañana de una pareja que tuvo ese tiempo de orar por su petición, de una petición que desde jóvenes, desde que estaban recién casados, ellos la colocaron delante de Dios. Y vamos a ver algunos ingredientes, algunas cosas tan importantes de esta pareja que usted los va a connotar en su vida y usted va a decir: yo necesito de esto, necesito cambiar mi carácter, porque la duda no empieza solamente cuando la respuesta llega, no empieza cuando yo comienzo a orar, sino en mi carácter. ¿Cuál es mi carácter delante de Dios? Y quiero que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 1 y ahí está hablando de una pareja de siervos del Señor y es tan tremendo cómo era el carácter de ellos. O sea, la Biblia habla de muchas personas, pero cuando Dios específicamente habla de alguien, hace connotar qué fue lo que llamó la atención de Dios. Aquí usted y yo no estamos para llamar
llamar la atención de alguien y nos aplauda y nos diga qué bonito que usted ora, qué hermoso que usted canta, sino que queremos es agradar al Espíritu Santo. Y cuando la Biblia comienza a hablar de esta pareja, hermanos queridos, me deja a mí aterrada de que realmente nosotros necesitamos de verdad entrar en ese mover del carácter de Dios. Y quiero que para ello vayamos al libro de Lucas en el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, ¿qué? Orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, dígalo fuerte, no los escucho. No temas, digámoslo todo. Zacarías, no temas. Más adelante usted va a quitar el nombre de Zacarías y va a poner el suyo. Amén. No temas, porque tú, dígalo fuerte, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será, dígalo fuerte, grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, dígalo fuerte, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Aleluya. Esto es maravilloso. Y vamos a desglosar esta lectura, porque estamos en Lucas, estamos leyendo el libro de Lucas y estamos en el capítulo 10. Y yo anoche hablaba con el Señor y le decía: Padre, muchas veces leemos la palabra, escuchamos la palabra, pero lo hacemos de una forma de costumbre. Y una de las cosas que el Señor quiere hablar en nuestras vidas hoy, en nuestro carácter, es la costumbre. ¿Qué costumbre usted tiene en su vida espiritual? ¿Qué costumbre usted tiene en su vida de oración? ¿Qué costumbre tiene usted como familia en cuanto al tema que estamos hablando hoy? Entonces dice que este hombre habla primero de Zacarías, el orden de Dios, ¿verdad? Siempre va al orden de Dios. El orden de Dios, Cristo es la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del Señor Jesucristo es el Padre. Y cuando el orden de Dios nosotros no solamente lo acatamos porque toca, ¿no? Porque bueno, así dice la Biblia, no, sino porque lo hacemos de corazón, Dios va a abrir los cielos, Dios va a entregar en su corazón el carácter de Dios para hacerlo de corazón. Y dice lo primero, que Zacarías estuvo en el tiempo de este rey Herodes, rey de Judea, y dice que un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, o sea, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre con llamado de Dios, era un hombre que amaba al Señor, porque estaba leyendo la historia de él, y a partir de los 17 años, cuando el pueblo de Israel volvió de toda esa cautividad,
este hombre volvió en el nombre del Señor Jesucristo, escuchando, leyendo la palabra desde esa época y siendo y escuchando y metiéndose en la historia de su pueblo y viendo cómo Israel en la época del profeta Zacarías, que es diferente al sacerdote Zacarías, cómo había terminado el pueblo tan mal que el Señor le dijo al pueblo: estoy cansado, estoy harto de vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas, porque la costumbre trae artera al corazón de Dios. Entonces, cuando la costumbre entra a su vida, a su alma, a mi alma, daña la unción de gloria que el Señor quiere derramar. Ahora, este hombre era sacerdote. El Señor dice en su palabra que el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. Entonces, esta palabra también es para usted y para mí. Entonces, este sacerdote era de la clase de Abías. O sea que habían 24 clases allí en el Antiguo Testamento. Está esta parte donde los sacerdotes en el Antiguo Testamento decían: bueno, ustedes están aquí, está la clase de Abías, estaban los coatitas, los meraritas y estaban otras, eran 24. Entonces, Zacarías pertenecía a la clase de Abías, pero su esposa era descendiente del sumo sacerdote. O sea, era una unión que venía de parte de Dios, un hombre consagrado, una mujer con descendencia sacerdotal. Y uno dice: ¿qué les puede hacer falta a esta pareja? Tenía, pero más que un nombre y una posición, porque la Biblia siempre nos habla, cuando habla de genealogías, habla de las personas, de sus antepasados. Hay algo que Dios quiere connotar, y es que dice en el versículo 6, aunque Él les habla de su posición sacerdotal, de su posición jerárquica, ahora Dios va al corazón. Entonces, mira lo que Dios vio en el corazón de estos dos. Dice en el versículo 6: ambos, no era solamente el hombre. Cuando hay una división, una parte donde la pareja no funciona, y muchas veces usted dice: no funcionamos en lo económico, no funcionamos, no nos entendemos, somos de un carácter muy fuerte, ya estoy aburrida, ya no quiero vivir más, y bueno, y siempre estamos en esa situación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Es que el problema está en la incomprensión? ¿Es que el problema está en la economía? ¿Es que el problema está en el carácter? No, va desde la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Quiénes eran ellos? Aquí el Señor dice: ustedes son delante de la gente, son sacerdotes, son descendencia de Aarón. Wow, wow, son hijos del pastor tal, son hijos de la pastora tal, son hijos del hermano fulano de tal. Pero el Señor quiere que vayamos a nuestro corazón. Eso es muy importante. La posición es muy importante, pero más importante es la identidad. La identidad que el Señor muestra aquí de esta pareja habla que los dos eran justos delante de Dios. Dice: ambos eran justos delante de Dios. Por eso yo animo a todos los que estamos acá, que por la gracia de Dios nos ha permitido casarnos, decirle al Señor: Padre, ayúdanos a estar ambos en el mismo sentir delante del Señor. Porque el yugo desigual no es solamente casarse con un inconverso o con una persona que no está en ese. El yugo desigual también puede entrar aún en las mismas parejas que, habiéndose casado por el cristianismo o habiendo tenido una relación, llega y dice: ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? No nos hablamos, nos enojamos continuamente, no nos comprendemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: ambos eran justos delante de Dios. Ahora, ¿cuál es? Dice: bueno, yo soy soltero, yo soy soltera. Usted está aquí, está recibiendo enseñanza preventiva para que cuando por la gracia de Dios usted se case, esto no llegue simplemente a ser una palabra. Por eso la palabra del Señor nos dice: no sean tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Entonces es importante que esto es para todos, que usted ya no es casada, que usted está divorciada, que usted ya no tiene cónyuge, pero el Señor nos está llamando
llamando a todos a ser delante del Señor, dice, justos delante de Dios. ¿Cuánta injusticia hay en nuestras vidas? Y siempre estamos mirando la injusticia de los demás. ¿Y usted por qué no ayuda? ¿Y usted por qué no le da? ¿Y la iglesia por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo haces tú? El llamado Dios lo hizo para ti. Entonces Dios nos está llamando a nosotros mismos, y cuando cada uno de nosotros andemos en la justicia de Dios, que es basada en su misericordia, ¿qué va a pasar en Colombia? Con tanta proclamación de justicia social, cuando empezamos en nuestra casa a sacar la injusticia de nosotros mismos, ¿y qué va a pasar? Va a venir una revelación de la palabra de Dios, donde Dios va a fijar sus ojos en usted, en su familia, en su vida y en mi vida. Y dice, ambos serán justos delante de Dios pero mire lo segundo, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque a veces yo digo, delante de Dios, Dios me conoce mi corazón, Dios sabe quién soy yo. A mí usted no me puede venir a decir, pero hay que ser, hermanos, coherentes con la palabra de Dios. Delante del Señor somos justos, Él nos ve a nosotros. Una cosa es que te digan a ti que eres justo, otra cosa es que te digan que tú eres muy bueno, pero otra cosa es que Dios dé testimonio de ti. Y a eso es lo que el Señor le apunta, a que mi carácter, Dios dé testimonio de mí. Pero en segundo lugar, ese testimonio que Dios me da es porque el incienso de tu corazón, el testimonio tuyo subió al corazón del Señor, que fue plasmado en la palabra de Dios, donde dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andaban ¿qué? Irreprensibles, gente irreprensible. Nosotros podemos ver en la carta de Timoteo, cuando habla de las características de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, y a veces solamente lo aplicamos al pastor, al líder, y usted simplemente, gracias por aquí que es más derecho, esta ley no es para mí. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la espada que penetra y me corrige, me ayuda, me redarguye. Entonces yo tengo que decir al Señor, yo también tengo que ser irreprensible. Una persona irreprensible, una persona que anda de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo creo que todos los que estamos acá necesitamos volvernos a ver que andar irreprensiblemente delante de Dios, pero también eso va a subir a la presencia del Señor, como tú eres obediente a la palabra. Aquí habla de los mandamientos, porque en esa época solamente tenían, ¿cierto?, lo que eran los mandamientos y algunos libros de los profetas, algunas palabras de los profetas. Pero ya hoy nosotros tenemos toda la palabra de Dios, toda. Y no vamos a coger la Biblia como nos enseñaba cuando estábamos en el instituto bíblico, y el pastor Colin llevaba la Biblia, y este versículo no es de Dios, entonces con una tijerita lo cortaba, lo sacaba. Este otro versículo no está correcto en el original, entonces lo cortaba. Este otro versículo, y así comenzó a mirar de todas las cosas, porque no es de ahora solamente el ataque hacia la palabra de Dios, sino siempre ha existido. Satanás siempre ataca la palabra de Dios, y más en estos tiempos, por el comezón de oír que se ha levantado hoy en día. Entonces usted toma la palabra a su manera y ha creado su propia religión. Y que Dios nos guarde de crear doctrinas que en lugar de llevar la gente al cielo, la estamos llevando al infierno. Entonces el Señor Jesucristo dice acá que estos hombres, y este hombre y esta mujer, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y la pregunta es para usted y para mí: ¿somos obedientes a la palabra? ¿Nos cuesta obedecer la palabra? Para eso tenemos al Espíritu Santo. Pero usted tiene que reconocerlo. La costumbre lo hace ver a usted todo normal. No le dan a usted ganas ni de leer la palabra. ¿Por qué? Porque usted ya se acostumbró. O sea, usted, el Señor, y a mí me llamó, me salvó. Conocimos el fuego del Espíritu Santo,
Pero ya esas aguas, ¿qué pasaron? Estamos como los israelitas que estando en cautividad colgaron sus arpas y lloraban y se lamentaban frente al río de Babilonia, y la gente, los soldados, le decían: cántenos. Hasta el inconverso tiene que a veces decirle: ¿ustedes no adoran al Señor? Ah, sí. Entonces estas personas que están aquí vivían la palabra de Dios, pero tenían un problema. Pero luego usted no busca de Dios, pero luego usted no es irreprensible, pero luego usted no está recto delante del Señor. ¿Acaso usted, Dios, no lo ve como justo? Porque es que usted se le ha metido en la cabeza de aquí a acá que nosotros los cristianos estamos más allá del bien y del mal, y que caminamos por encima de nubes, y que cuando nos pasa algo el Señor tiene que sacarnos así sea de las mechitas, y pasarnos al otro lado. Pero ese no es la situación. La situación es que el Señor nos quiere mostrar que cuando yo hago una petición viene prueba, y para mostrar lo que hay en el corazón. No porque Dios ya sabe que hay en su corazón, Dios ya sabe que hay en mi corazón, pero como yo responda en el problema, en la prueba, en la tribulación, eso va a sacar de mi corazón. No es porque Dios quiera, ya Dios lo conoce a usted y a mí por dentro y por fuera. Es para que usted se dé cuenta cuál es su carácter cuando está siendo probado, cuando usted hace una petición, cuando usted va delante del Señor. El Señor le va a decir: sí, tú tienes una posición tremenda en la iglesia, en el pueblo de Dios. Tú eres una persona justa delante de mí, eres irreprensible, pero tienes un problema. ¿Y cuál es el problema? En el versículo 8, entonces vamos a entrar en la situación. El número 1 hablamos de lo que es la posición y la identidad, pero en el segundo hablamos de la situación de ellos. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio el 7, pero no tenían hijo. Pero no tenían hijo. Óyeme, pero ¿dónde está Dios? Esa es la palabra que la serpiente le habla a usted. ¿Dónde está Dios? Pero usted vive como usted quiera. ¿Dónde está Dios? Le dice la lengua a la serpiente. Porque usted está que ora por su carro, por su casa, por el dinero, por X, por Y. Y el Señor, el diablo le dice: ¿y dónde está Dios? No es con que Dios te responde, no es con que Dios, y entonces tú comienzas a hablar con la serpiente y a maldecir a Dios, a acusar a Dios. No digo cuánto lo hemos hecho, porque yo creo que en un 99.9 lo hemos hecho. Y por eso Dios nos trajo en esta mañana a los que están en sus casas y a los que estamos acá, y a los que por la gracia de Dios verán después este tiempo. Y dice que el problema de ellos era que no tenían hijo. Y usted sabe que para el pueblo de Israel y para los sacerdotes era muy importante tener descendencia. ¿Cuánto ha atacado Satanás la familia? No de ahora, siempre ha atacado la familia. Ataca al esposo, a la esposa, ataca todo lo que quiera hacer familia. Y estamos viviendo en unos tiempos secularistas donde familia es cualquier cosa. Hasta una persona que se case con un dálmata es familia. Si una señora se casa con un delfín, es la familia. Eso es familia. Y no es de ahora. Siempre Satanás ha atacado a la familia. ¿Y sabe cuál más ataca? Ataca la de los siervos justos, irreprensibles. Y muchos, hablaba con una hermana y ella tenía muchos problemas económicos, tenía mucha situación muy difícil, y oramos y venía al ayuno y sacamos tiempos de palabra y todo esto, y un día le dijimos al Señor: Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? Sin reprochar.
No es, Señor, pero ¿qué pasa aquí? No. Y yo le dije, pídele al Señor que Dios te muestre qué es lo que está atacando tu vida. Y ella había cometido muchos errores, había hecho trampas, una cantidad de cosas. El Señor le comenzó a decir, tienes que ser libre porque el Señor quiere. Dios te puede dar lo que tú quieres. ¿Sabías tú eso? Pero puede ser que tú lo tomes para tu condenación. Pero antes de que el Señor les diera a este hijo, Dios les habló del problema de ellos. Y esta hermana decía, y pasó al frente a pedir perdón en el ayuno, y dijo, un día pasó la hermana X a pedir oración por sus hijas que estaban pasando por una dificultad terrible, estaban en las drogas, habían sido criadas en el evangelio, y la hermana lloraba y decía, por favor, ayúdenme a orar. Y ella estaba atrás y ella dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Criticaba, ella ya venía de otra congregación afiliada a la Misión Panamericana, era un traslado, y ella decía, en la iglesia que estaba yo criticaba a los hijos de los pastores, porque eran esto, porque eran aquello, porque eran esto. Y llegué acá en la misma tónica, y Dios me ha dicho que ese ha sido mi problema. Fue sincera y pasó al frente y lo dijo. Yo dije, esta señora Dios la va a bendecir, porque eso se necesita mucha valor, valentía para hacer eso. Y ella ese día todos pasamos a orar por ella. Y bueno, yo dije, le perdonamos en el nombre de Jesús. Pero la respuesta no vino ahí. Tuvo que seguir trabajando otras cosas. Luego comenzó a hablar en su vida espiritual de saber buscar del Señor, de la oración, de la búsqueda. Aprendió a ofrendar, a diezmar en medio de semejante escasez. Y de pronto alguien me está escuchando y dice, ya empezaron con la pedidera. No, amada. Ustedes saben cómo somos aquí en la iglesia. Es lo que a veces menos hacemos énfasis. Pero hablando ya personalmente con ella, yo le decía, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Entra en el gozo del Señor. Si tú aprendes este principio que está escondido ahí, a ser fiel en lo poco, en el poquito de harina que sacó para el profeta, el Señor lo va a poner en alto. Pero hay que hacerlo con gozo. Si usted no lo hace con gozo, sí, Dios lo ve, pero no va a haber en su vida una respuesta. Porque todo lo que Dios quiere ver de tu carácter no es porque Él no lo sepa, sino para que tú entiendas quién eres tú y que delante de Dios Él nos quiere liberar. Amén. Y así fue. Ella entró en eso, cada día se ponía más fuerte la cosa. La iglesia estuvo apoyándole todo el tiempo en oración, en las diferentes áreas. Y yo le decía, tranquila hermana, solo Dios tiene una respuesta. Y llegaba al ayuno, eso sí no faltaba, y no falta el ayuno al tabernáculo, al culto. Y yo le dije, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Dije, tome esa palabra. Y en la fiesta de las primicias de hace 2 años, que dimos unos panes, ¿se acuerdan? Y trajimos, eran unas cajas grandísimas. Y el Señor nos habla y dice, vamos a hacer un acto profético. Y le digo, venga hermana. Y yo le decía, tome pan. Y agarró 5, no, tome más. Y agarraba, tome más, tome más, tome más. Y cuando ella cayó en cuenta, es que el Espíritu Santo le quería cambiar su mentalidad, que en Dios no es un hombre tacaño, Dios no es un Dios tacaño, Dios es un Dios de abundancia. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. ¿Y qué pasó? Siguieron pasando los tiempos, pero en plena pandemia, Dios abrió la puerta, porque Dios es el que abre. Apocalipsis dice que Él tiene la llave de David. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Él tiene la llave de David. ¿Y quién era David? Un adorador, amén. Y como el pastor nos enseñaba en la palabra hace 8 días y en el ayuno,
y el miércoles, el primer punto en un intercesor debe ser una persona de exaltación, de adoración. Y este hombre, hermanos queridos, y Dios bendijo a esta hermana, y Dios nos había dado una palabra hace como 3 años, en semejante escasez, no tenía ni qué comer, y el Señor nos habló que le ponía un carro, apartamento, empresa, no sabíamos en qué tiempo, y en estos instantes tiene su empresa, su apartamento, ya tiene su moto y está buscando el carro. ¿Sabe por qué? Porque más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por. No busque malas añadiduras. Usted está perdiendo el tiempo buscando las añadiduras. Y usted dice, pero es que necesito esto. Usted no necesita nada. Usted lo único que necesita es estar bien con Dios. Pero yo estoy bien. Diría aquí este hombre, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero el Señor le dice, pero no tenían un hijo porque Elizabeth era estéril. Y Dios quiere mirar que la esterilidad, porque viene a la vida siendo descendencia sacerdotal, siendo una persona justa, siendo una persona irreprensible, porque los problemas nos vienen a todo el mundo. Despierte. Yo tengo que despertar. Los problemas nos vienen a todos, ¿o no? ¿O usted está por encima de todos los demás hermanos? No, a todos nos tienen que venir circunstancias que nos tienen que mover. El hombre que escuchó la palabra, hubo 2 hombres que escucharon la palabra y obedecieron en construir. Pero ¿cuál fue su problema? El cimiento. Ahí usted tiene que aprender a mirar. ¿Dónde está usted cimentado? ¿Su fe dónde está cimentada? ¿En su emoción o en la palabra? Pero es que llevo tantos años. Señor, ¿qué me estás hablando a mí? Y el Señor Jesús dijo, el problema de ustedes no tienen hijo por su esterilidad. Aunque eran justos y irreprensibles, la costumbre y la rutina nos llevan a la esterilidad. Mire por qué. Tenían 2 problemas, no tenían hijos y eran ya de edad ¿qué? Avanzada. Pero más adelante vamos a connotar que ellos seguían orando, a pesar de que tenían como 80 años, porque ellos conocían la historia bíblica y sabían que a Abraham Dios le había dado un hijo bien anciano. Tremendo, ¿no? Yo sé que usted conoce mucha Biblia y conoce las historias, pero en usted y en mí solo es una historia. Pero tenemos que pedirle al Señor que se haga vida en nuestros corazones. Y el Señor les habló de estos 2 problemas. No tenían hijos y eran de edad avanzada. O sea, el milagro ya no. Si el Señor no lo hizo, su mente y mi mente, si el Señor no lo hizo cuando la esposa todavía tenía su tiempo de fecundación, ya no hay esperanza, porque usted se basa mucho en lo natural, pero Dios quiere llevarlo a lo sobrenatural. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Aplauda al Señor. Entonces dice, mira acá, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio. Mira, hermanos, cuánta gente deja de servir al Señor. Pero este hombre, ¿usted por qué se lo pasa tanto en la iglesia? Le dijeron los papás a una hermana acá, si quiere lleve la cama. Y ella le contestó, tranquila mamá, colchonetas y camas es lo que hay en la iglesia. Este hombre, a pesar de la edad avanzada, a pesar de que había orado desde que se casó por un hijo, no cesó de orar al Señor, de adorar a Él y de ejercer su ministerio. Porque a veces
el no recibir una respuesta, usted castiga a Dios. Se aísla. No hace la obra de Dios como Dios manda, sino como dicen, no, es que yo le estoy sirviendo es a Dios, no a los hombres, y no hace nada. Y este hombre dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la ¿qué? Subraya esa palabrita ahí. Conforme a la costumbre del sacerdocio. O sea, los sacerdotes en general lo hacían pero ¿cuál era la diferencia de Zacarías? ¿Por qué el Señor no habló de otros sacerdotes, sino habló de él? Porque tú tienes que marcar la diferencia. Porque tú no estás en Dios y por Dios, por un carro, por una casa. Esos son añadiduras. Estamos en Dios porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro todo. Y lo busco y lo amo, así hayan pasado años, casi, hermanos, más de 50 años, pero él seguía allí orando. De pronto los predicadores modernos le dirían: ¿para qué sigue orando? La oración solamente se hace una sola vez y eso es suficiente. Y usted puede escuchar miles de nosotros de predicadores de estarles diciendo a ustedes, pero la palabra del Señor dice que este hombre no cesó de estar buscando el rostro del Señor, no como los demás de la costumbre, porque la costumbre, hermanos queridos, es lo que nos ha dañado a la iglesia cristiana en Colombia. Usted llega feliz, dichoso, va al encuentro y todo, pero después se fue el fuego. Se fue, y más con esta pandemia, peor. ¿O no le ha pasado? Ay, no, yo mejor me quedo aquí, yo puedo ver el culto desde la cama. ¿Sí nos ha pasado o no nos ha pasado? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? Frescos, tranquilos. Ay, yo voy a estar en el ayuno, pero puedo ir haciendo el oficio. Voy a estar en la vigilia, pero estoy haciendo en esto. Si su casa es un templo y usted está viendo el culto, usted tiene que hacer todo lo que en el culto se hace. Tiene que estar bien arreglado, como si estuviera en su casa, en la casa del Señor. Tiene que tener la palabra de Dios y sus apuntes. Tiene que tener su ofrenda. Tiene que participar y compartir con otros. A veces compartes tantas basuras en tu perfil, pero no compartes la palabra de Dios, no compartes el culto, desprecias lo que Dios está haciendo. No hay en tu vida ese aprecio. Hay que hacer las cosas bien hechas. No lo digo yo, ni me mofo de hacerlo, porque esta palabra está siendo predicada así. Y entonces estos sacerdotes estaban acostumbrados. Pero levante su mano y diga: la gracia de Dios vino sobre Zacarías, que le llegó el turno a él. Hubiera podido ir cualquier otro, ¿verdad que sí? Pero ¿quién llegó? Zacarías. Porque Dios tiene el momento exacto. No desmayes, no te rindas. De hacer la petición, si sean conocidas vuestras peticiones. ¿En qué? Filipenses 4, lo que acabamos de leer, 4, 6 y 7, ¿verdad? Sean conocidas vuestras peticiones delante de, hermanito, yo tengo esta petición. Hermanita, sí, hay que contar y podemos pedir oración. Pero ¿qué es lo primero? Delante de Dios. ¿Con qué? Acción, oración, acción de gracias, ruego, súplica. ¿Y por qué le mete la acción de gracias? Porque hay que dar gracias a Dios en todo. Y eso va a desatar en su vida. Ya usted espere que Dios es el que determina el tiempo. No es que Dios se demore, Dios nunca se demora. Dios nunca se demora. El que se demora es usted, su corazón y mi corazón. ¿Hasta cuándo Dios le contestó a Zacarías? Mire, él entró en el santuario. Esta palabra santuario es netamente en el original el lugar santísimo.
O sea, donde estaba en la misma presencia de Dios. O sea, era un hombre de presencia. Pero a veces, ¿qué pasa con usted y conmigo? Somos hombres y mujeres de ausencia, no de presencia. ¿Y qué pasó cuando estaba allí? Dice que él estaba en el santuario a la hora del incienso y entró en el lugar santísimo. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? A mí me ministró mucho este versículo. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Entra el siervo del Señor en intercesión. Dios le ha hablado que a partir del jueves pasado hasta el 11 de marzo entramos en esa intercesión por Colombia. Gracias al Señor que usted es un hombre y una mujer que escucha la palabra y que todos entramos. Pero qué lindo es cuando el siervo de Dios está internado buscando al Señor, pero la multitud del pueblo estamos también orando. No el pastor allá solo orando, no un grupo pequeñito orando, sino toda la iglesia orando. Toda la iglesia ¿qué? Orando. La multitud ¿qué? Orando, orando, orando. ¿Cómo estaba esa atmósfera alrededor de ese templo? Adentro estaba el siervo del Señor, afuera estaban toda la multitud de la gente orando. Había, diga, un ambiente de gloria. ¿Cómo sería tan poderoso que el ángel del Señor se paró? No se paró afuera, no se paró en la entrada del templo, o sea, en el atrio. No se paró en el lugar santo, se paró allí en el lugar santísimo, al lado derecho del altar del incienso. Y el incienso en Apocalipsis simboliza las oraciones del pueblo de Dios. Cuando hay un ambiente de gloria, el ángel del Señor es enviado por él, porque eso atrae la presencia del Señor. Hombres y mujeres justos, hombres y mujeres irreprensibles delante del Señor, que cuando entramos a la oración, la manifestación de la gloria de Dios se ve. ¿Quién la vio? El sacerdote. Y él se quedó y le apareció un ángel del Señor, Gabriel, al lado derecho del altar del incienso, y se turbó al verle y le sobrecogió gran temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tú, ¿cuántos levantan sus dos manos? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Vamos todos. Tu oración ha sido oída. Cuando el Señor habló, su posición, su identidad, su problema, pero él no se quedó ahí, él entró al lugar santísimo. Cuando Dios descubre mi corazón, digámosle: Señor, y entremos al lugar santísimo, postrémonos delante del Señor, y Dios traerá respuesta a nuestra necesidad. Y mire lo que dice: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, ¿qué dice? Dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Él estaba pidiendo hace 50 años. Y hermanos queridos, ¿qué pasó? Como usted dice: ay, no lo puedo creer. Y el Señor le contesta y usted dice: ¡ah! No lo puedo creer. Así le pasó al viejito. ¿Sí o no? ¿Sí le pasó o no le pasó? El Señor, ¿qué le dijo? Mire, el ángel del Señor trajo el mensaje completo. Diga: Dios hace las cosas completas, espíritu, alma y cuerpo. Levante ese aplauso al Señor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El problema de la esterilidad y el problema de la vejez no es problema de Dios.
¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y comenzó a hablarle, hermanos, ya hablamos el primer punto, posición, identidad. El segundo punto hablamos del problema. El tercer punto hablamos lo que es la vida de oración y de intercesión de este hombre. Y entramos a la respuesta de Dios. Miren lo que el Señor le habló. Y tendrás gozo y alegría. Qué bendición, porque a veces la costumbre nos roba el gozo y la alegría. ¿Llega usted con alegría a la casa de Dios? ¿Llega usted con gozo a buscar del Señor? ¿O somos como la anécdota de esa niña que asistía a la iglesia y esa iglesia era muy avivada, cantaban, adoraban al Señor, danzaban en el Espíritu al Señor, y se fue de vacaciones donde los abuelos? Y los abuelos asistían a una congregación que no se podía gritar, no, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces el niño iba a cantar duro y no lo dejaban. Iba a aplaudir duro y no lo dejaban. Y todo el mundo con una cara larga, triste. Yo no sé si usted se quita el tapabocas y no sé qué cara usted tiene. Ese tapabocas te tapa la boca. Te tapa también el poder ofrecer a Dios tu vida como debe ser. Y eso es lo que ha querido el diablo a través de este secularismo y todo lo que está pasando con esta pandemia. Lo primero es tapar que tú no alabes al Señor, que no hables con nadie, que no saludes a nadie, que estés solo. Intimidación, miedo, terror. Ahorita la gente ya no que miedo ni que nada. Salió la gente como loca por todas partes. Y hasta ponen chistes, ¿no? Mi nuera mandó ese chiste que está Omicron con un cuchillo a la puerta a ver si usted sale. Pero ya la gente que Omicron ni que nada, ¿verdad? Entonces ya viene, ¿cierto? La segunda faceta, a inocular a toda la gente. Y el que no lo haga no puede hacer muchas cosas. Y ahorita simplemente es un chuzón. En otros países ya es un microchip. Y ya el autor de todas estas cosas ha dicho que ya no hay necesidad ni de chuzón ni de microchip, sino de un tatuaje en la mano derecha. Y no podrán comprar ni vender. Al entendido, no estoy diciendo que esa sea, pero es el sistema que nos está llevando allá. Cuando aparezca el hijo de la iniquidad, será algo normal. La marca será algo normal. El que se revele simplemente. Pero el Señor dice: estemos velando y orando, porque viene el Hijo del Hombre por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y otro científico, porque estas personas se creen Dios, ya está mirando la forma de un microchip muy en el cerebro, donde la información del cerebro, de las intenciones, van a saber en la nueva tecnología cuántas tazas de café usted se ha tomado, cuántas veces usted va al baño, va a tener absolutamente todo registrado, y eso ya se está dando. Y la gente dice: deje de estarle metiendo miedo a la gente, Cristo ya vino. Y si Cristo ya vino, ¿qué sigue haciendo? Que vamos a pasar por la gran tribulación. Pastores, ¿estamos preparando a la iglesia para pasar por la gran tribulación? Si no más cuando a usted le duele una uña ya está maldiciendo a Dios. Ahora, ¿qué será si pasamos por la gran tribulación? ¿Estamos preparándonos? Si vamos a pasar, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación.
¿Nos estamos preparando? No, nos estamos preparando, pero para quedarnos acá. Se le está enseñando a la gente que todo es 1A. Que si usted no tiene todo 1A, usted está en el lugar equivocado. Y tiene que salir de esos lugares muertos, de esos lugares no sé qué. Y no estamos evangelizando, sino que estamos capitalizando. Y tendremos que dar cuenta nosotros los pastores de lo que estamos haciendo con la novia del Señor, porque la novia del Señor no es de nosotros, es de Cristo. Por eso todo lo que hagamos en la casa de Dios tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, y es orar los unos por los otros. Cuando Colombia despierte, cuando cada pastor y cada ustedes nos despertemos a obedecer lo que dice la palabra, Dios va a hacer cosas grandes. El Señor le dijo a Zacarías: tendrás gozo y alegría. Y ese es el primer punto para ayudar a miles de personas que andan tan tristes. El suicidio está a la puerta. Cantidad de gente se ha suicidado, pero ahora la forma moderna de suicidarse es la muerte asistida. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y el Señor le dijo: y tendrás gozo y alegría. ¿Qué le pasa, hermano? No, muchas pruebas, muchas dificultades. No, y obvio que no. ¿Quién no nos entristecemos cuando estamos pasando por pruebas? A ver, ¿o usted está en una prueba? Mándeme más pruebas, Señor. ¿Masoquista? ¿Sí o no? Pero hay gente que ora así. Sí. Prueba a ese Señor. Y ora por el esposo: agárrelo, como oraba una hermana, agárrelo de las mechas, ponlo por el piso, quebrántalo. Y la quebrantada fue ella, porque la hermana se lo llevó. Ore: Señor, salva a mi familia, ayúdame a darle testimonio. Ayúdame a sacar el tiempo para ganarlos para ti. No cuando estén allá. Repita, hermano, repita, hermano. Ay, repita, hermano. Y en el oído no le clavamos ahí. Y Señor, y Señor. Y el Señor dice: oiga, estos hijos míos son como loquitos. No, yo pienso que el Señor piensa así. Nunca le hablan a la familia, pero el día que se van a morir, eso sí es una cosa terrible. Así oraran, como está grave para morirse, así oraran desde que se convirtieron en el Señor por su familia, otra sería nuestra historia. Y el Señor le dijo: con gozo y qué, y alegría. ¿Qué más? Porque dice: y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea que la respuesta para su vida, ahí es donde el Señor nos mata el egoísmo. No es para que usted solamente se sienta bien. Ay, Señor, no me ha respondido. Si el Señor me diera tanto y esto, yo sería feliz. Señor, si tú me das un carro, mira dónde vivo, Señor. Mire dónde vivo, Señor. Si tú me das un carro, Señor, para ir a tu casa. ¿Y dónde están? No digo más. Dice: porque será grande delante de Dios. Lo que Dios tiene para ti no es solo para ti, sino que la gente se va a regocijar y va a ser grande delante de Dios. Será consagrado, no beberá vino ni sidra. Ustedes se imaginan ahorita en este diciembre el Señor a todos los que bendijo con el vino y la sidra: ahí dale, mi hijo. Eso, si el Señor bendijo el vino, me dijo una hermana, el Señor lo hizo, pastora. Y un vinito no nos hace daño. Yo le digo: ¿yo qué le estoy diciendo, hermana? Yo no estoy diciendo nada. Eso es cuestión suya. Pero si usted está esperando una respuesta, conságrese al Señor. No bote las perlas a los cerdos, hermano. No bote su dinero en prostitutas, en trago. Eso ya pasó en su vida. Usted tiene una vida consagrada al Señor. Consagrado, no beberá ni sidra ni vino y será lleno
lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Se imagina eso? Algunos dicen, pero yo ya en esta viejera me tocaría volver a entrar en el vientre de mi mamá. Quieto, Nicodemo. Pero sus nietos, mi nietecita fue llena del Espíritu Santo en el vientre. Y ustedes la ven y ella trata de cantar, de adorar al Señor, y solamente tiene 2 meses. Sus nietos, sus hijitos. Usted se coloca su mano en su vientre y dice: el fruto de mi vientre es lleno del Espíritu Santo. No mires a tu hijo como está ahorita, míralo por la fe y lo que Dios dice. Mira, aquí el Señor le estaba hablando a Zacarías, no solamente que Dios le contestó, sino el milagro tan grande sobre él, que aunque era ya viejo y tal vez no podría ver a su hijo, todo lo que iba a hacer, el Señor le habló todo lo que su hijo iba a hacer. Créele al Señor que aún después de que tú mueras, si no ha venido el Señor, Dios cumplirá su promesa sobre tu familia. ¿Lo creemos? ¿Sí lo creemos? Mire lo que dice acá, gloria a Dios. Y será lleno del Espíritu Santo. Esa respuesta que viene de parte de Dios para ti te da alegría, te da gozo, consagración, adoración, pero también serás llenos desde el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo, Señor? Algunos dicen: Señor, ¿qué pasa contigo, Abir? He orado, he ayunado, llevo 40 días, me dijo una hermana, ya estoy herniada de ayunar. Y yo le dije: ¿para qué ayuna tanto? No vamos a torcer la mano de Dios. Tú ayunas y hablas feo. Y hubo un gran silencio. Gloria a Dios. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Ese milagro tuyo tiene que traer conversión, porque tú le das gloria a Dios. Tu vida cambia. Y dice: e irá delante de él con el espíritu de poder de Elías. Wow. ¿Usted se imagina el poder de Elías? ¿Qué hacía Elías? Se enfrentó a Jezabel, se enfrentó al rey Acab, le dijo en la cara, mató a los profetas del diablo. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Se enfrentó al rey de esa época, se enfrentó a la Jezabel, ¿verdad? ¿Cuál era la Jezabel de esa época? Herodías. ¿Ah? Había dejado a su esposo, al propio hermano, y se había ido. O sea, era un mundo terrible. ¿Y quién le puede ir a decir al rey y a la reina? ¿Ah? Sus hijos y mis hijos le predicarán a los presidentes de esta nación, a toda la gente de esta nación. Seremos gente que de verdad llevamos la gloria de Dios a las naciones. Estábamos en estos días con Angélica, con un grupo de jóvenes, y eso me puso a pensar que a veces nosotros no criamos a nuestros hijos para que se vea la gloria de Dios, sino simplemente criar. Y escuchábamos un joven de 20 años y eso hablaba, era el que dirigía y hablaba todo lo que es la parte secularista, humanista, socialista y comunista, y eso tenía a todos embobados. Y él solamente tenía 20 años y lo primero que dijo: yo soy ingeniero, estoy haciendo una especialidad con 20 años. Y me decía mi esposo, como dice la Biblia, que los hijos de Satanás son más que los hijos de Dios. Los muchachos cristianos hoy en día, usted los lleva a la palabra de Dios y están yéndose a las drogas, yéndose a muchas cosas. No estamos criando hijos de verdad para gobernar, no estamos criando hijos para llevar la gloria de Dios. Y aquí el Señor le está diciendo a Juan quién iba a ser su hijo. Y yo creo que hemos de tomar esta palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, nunca es tarde. En el Señor siempre hay esperanza.
Porque aquí Dios le habló del futuro de su hijo. Usted su futuro de sus hijos los escribió. Dijo: yo quiero que mi hija sea esto, sea esto, sea esto, sea aquello, sea aquello, sea aquello. Y la frustración suya es porque su hijo, su hija no hace lo que usted dijo, lo que usted habló. Pero hay un futuro más arriba que son los designios de Dios. Y el Señor puso un designio en Juan y se lo contó al papá, y se cumplió el designio en Juan el Bautista. Y lo que Dios tiene para ti, yo no sé cuál será la petición tuya, pero yo declaro que todo eso que usted pide simplemente es una añadidura. La petición más grande en su vida es cómo yo soy delante de Dios. ¿A qué me puso Dios en este tiempo, en esta tierra? ¿Cuál es la familia que Dios me entregó? Y Dios ordenará mi camino, ordenará mis pasos, me traerá lumbrera, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y le habló de todo lo que dice el poder de Elías. Y Juan, hermanos, dice la Biblia, mire lo que dice, que el niño cada día se fortalecía en el Señor y se lo pasaba en el desierto. ¿El niño? Ay, no despierta al niño, porque ay, no, se traumatiza. Ay, no llevemos al niño a la iglesia. No. Y orar todos los días. Deje su oradera, que mire, trauma a los chinos. Usted es muy cansón en la oración. Uy, mi mamá sí que es cansona, tanta oradera. Deje de dormir. Pero el niño se fortalecía en el Señor. El niño se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación de Israel. ¿Qué estaba haciendo él en el lugar desierto? Buscando de Dios, metido con la palabra y escuchando y recordando el propósito de Dios para su vida, porque ahí dice que él anunciaría al Salvador. Y yo declaro esta palabra para todo lo que está pasando en la iglesia. Nosotros somos ese Juan de ahora, anunciando la venida del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Oh, Él ha sido bueno. Él abre camino en el desierto. Oh, hermano querido, hermana querida, el Espíritu Santo está aquí. El Señor está aquí. Conforme a la costumbre del sacerdocio, salga de la costumbre, hermano. No se acostumbre solamente. Gracias al Señor que vienes al culto todos los domingos a esta hora o te conectas a esta hora, pero no lo hagas por una costumbre. Levante sus manos y adore al Señor. Aleluya. Yo cantaré, bueno eres mi Dios. Amo tu voz. Amo tu voz. Tú me sacas del fuego, en la oscuridad. Tú te acercas a mí. Levante sus manos. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Vivo en la bondad de mi Dios. Levante sus manos. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida. ¿Cuánto, Señor, ha sido fiel contigo? Con él llena mis días de tu gran bondad. Dígalo.
con el aliento que regalas, cantaré. Bueno eres mi Dios, cantaré. Bueno eres mi Dios, bueno eres mi Dios, bueno eres mi Dios. Oh, ¿quién eres en la tierra? Entrégale eso al Señor. ¿Quién eres en el pueblo de Dios? Entrégale al Señor eso. Y dile al Espíritu Santo: ayúdame a ser irreprensible delante de ti, a obedecer tu palabra todos los días de mi vida. No que en una época fui obediente, pero la palabra del Señor dice que todo aquel que ha quitado la mano del arado no es digno del Señor. Y yo creo, y orando, el Señor ponía en mi corazón de que vengamos al altar los que realmente el Señor hoy nos ha hablado por su palabra, y guardando la distancia, vengamos al altar y digámosle al Señor: perdóname porque llevo años en esta petición. Yo no sé cuántos años llevas en esa petición, yo no sé cuánto vamos a pasar al altar. Y ahí es donde el Señor nos dice: ¿dónde está tu sacerdocio, tu posición? Y Él fue al altar, Él fue al altar del incienso. Vengamos todos al frente, los que hoy el Señor nos ha hablado por la palabra, y decirle: Señor, yo he estado muy en la costumbre. Levanta allí sus manos. Nadie mira a nadie, sino digámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, mi Padre bueno. Señor, si está con su esposo, con su esposa, tómense de la mano y digámosle: Señor, hemos estado divididos, están a punto de separarse, andan en una frialdad espiritual, física, en todos, hasta la parte íntima se sanó en esta pareja, porque la Biblia dice que cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa y su esposa concibió. Dios sanó hasta la intimidad de estos ancianos, y el Señor sana toda nuestra vida. El Espíritu Santo está acá. El punto de partida de tu costumbre, ¿cuál es? El punto de tu partida, ¿cuál es? La costumbre, la esterilidad. Dile al Espíritu Santo: aquí estoy delante de ti, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, glorifícate en esta mañana. Usted que está en su casa, aproveche allí, arrodíllese, hermano, hermana. Oh, pídale al Espíritu Santo, hermano y hermana. Usted ha estado en la costumbre ya que ni ganas le dan ni de orar, ni de buscar de Dios. No le dan ganas ni de ir al templo. Y como nos dijo el pastor Miguel en estos días, que una familia le había dicho que ellos ya no volvían a la iglesia porque ya estaban en la iglesia, de la iglesia en Estados Unidos, del pastor Rogers Cifuentes, creo, no recuerdo bien el apellido. Y yo le dije: pastor, pero ese pastor está muerto, ese pastor murió hace años. Ay, ¿cómo así? O sea que la gente ni sabe dónde está parada. Realmente usted busque de Dios, porque llegará el tiempo. Dice que muchos huirán de la sana doctrina, hermanos, y comenzarán solamente a tener comezón de oír. Dígale: Espíritu Santo, yo estoy acá, Señor. Mira mi vida, Señor. Me he llenado de tristeza, Señor amado. No hay alegría en mi corazón. La costumbre, Señor, me ha quitado la alegría. Espíritu Santo, te ruego, te lo pido, te lo suplico, Señor. Tenga misericordia de mí. Tal vez eres una persona justa, irreprensible, pero eres estéril. Todo lo que has hecho en tu vida desde que naciste no ha
sido productivo. Tal vez no eres una persona productiva. Tal vez tu esposa te acusa y dice, pero tantos años y ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos avanzado? No tenemos nada, no hacemos nada. Pero hoy el Señor te dice, mira, esta mujer era estéril, pero eran ya ancianos, eran viejos. Hermanos queridos, eres viejo en el evangelio, eres viejo en la palabra, pero hay esterilidad. Eres viejo en la palabra, pero el Señor nos dice en este día, Señor, perdónanos, Señor, por haber hecho lo que nosotros queríamos. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Devuélvenos, Señor amado, devuélvenos, Padre amado, la vida del Espíritu. Diga, aquí dice el Señor, mire, el Señor dice, le va a dar un hijo, pero tendrás gozo. Está hablando del carácter. La esterilidad trae sequedad, trae tristeza, trae agonía, trae mala cara. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está aquí. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo quería alegrar el corazón de Zacarías, quería sacar esa tristeza que ha invadido tu alma, porque tus hijos están en el mundo, porque tus hijos se han vuelto atrás, porque están más perdidos. Eso es lo que dice el diablo, pero el Señor dice en su palabra, tus hijos son presagios en las manos de Dios. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, saca ese temor, comienza a proclamar, es lo que dice la palabra. Y dígale, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi fe, ayúdame en mi incredulidad. Le dijo un ciego al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y después de que el Señor le habló todas estas cosas tan lindas, que Él traería un mensaje de la familia, un hijo que venía de la esterilidad, trajo un mensaje a la familia, donde los padres volverán a los hijos y los hijos a los padres. Y Zacarías le dijo, pero ¿cómo será esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Dígale, Señor amado, toda duda en mi vida, que me ha traído mudez, dígale, Señor, he estado callado, llenándome, Señor, mi corazón, oh Padre, de ese hervor, de la costumbre, de la rutina, de la religiosidad, de la queja, de la muerte. Señor amado, trae vida a mi corazón, oh Padre, trae vida. Estoy, Padre amado, muerto en mis emociones. Espíritu Santo, he perdido el gozo de la salvación. Vamos, hermano, esta es una mañana de liberación, es una mañana que el Espíritu Santo nos ha traído. El Espíritu de Dios está aquí. Y rapapapacanda, la barabacanda. Usted líder, supervisor, somos de la clase de supervisores, somos de la clase de liderazgo, somos de la clase de tal, pero estamos allí, aunque somos irreprensibles, aunque somos justos, pero hay mortandad y esterilidad, hay viejera. Dile, Señor, mira, Padre, tú me estás confrontando y hay duda en mi corazón. He querido flotar, he querido volar, he querido ir a países, he querido ir a hacer todo lo que tú me has dicho, Señor amado, pero he sido egoísta, lo he pensado para mí. Cuando el Señor dijo que muchos de Israel serán salvos, y ropa babacanda, Él es propósito de Dios en tu vida, en la respuesta a tu alma. No es solamente que tú pases bien unos días, que tengas la chequera o que tengas el efectivo o que tengas la tarjeta, es la presencia de Dios. Allí Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, se alegró. Dígale, Señor, he perdido la alegría, he perdido el gozo. Tal vez como parejas se han echado la culpa el uno al otro y tal vez se han menospreciado por las decisiones que tomó su cónyuge. Otro día vamos a tocar este tema del menosprecio, lo que sigue. Pero el Espíritu Santo, cuando Él nos permita, el Espíritu Santo está aquí. Has menospreciado a tu esposo por las decisiones que ha tomado, porque ha tomado decisiones incorrectas, ha tomado decisiones que ha traído bancarrota, las decisiones que tu esposa decidió y ha traído tristeza. Se han desubicado, le han dicho nada y usted está callado, está allí y se ha enfriado el amor. Hay esterilidad, pero vino gozo, alegría, vino el gozo del Espíritu Santo, vino la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos queridos, Dios sanó la intimidad de esta pareja, una pareja viejita, una pareja ya que no había nada. Esterilidad. Dijo, yo soy viejo y mi esposa es estéril. Ya no había nada, porque cuando hay solo viejera y esterilidad,
no hay nada. Pero cuando tienes una palabra de Dios, cuando tienes una palabra del Espíritu Santo, Elizabeth concibió. ¿Dónde están las Elizabeth en esta mañana? ¿Dónde están las Elizabeth en esta mañana? Dígale al Espíritu Santo: necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Oh, rebarabashere de rebarabacaya, onda roba babacanda la rabajaya. Oh, el nombre del Señor es exaltado, el nombre de Cristo es exaltado, el nombre del Señor es exaltado, aleluya. Oh, bendito tú eres, oh Padre amado. Oh, a Zacarías significa recuerdo de Jehová. Tú no tienes solamente tener recuerdos, los recuerdos son hermosos. Oh, cómo era la alabanza hace 2 años. Oh, cómo era mi vida hace 3 años. Oh, Zacarías, no temas. Zacarías, recuerdo de Jehová. Oh, shere de rebababacanda la rabajaya rabaraba shere de rebaquía. Oh, ribarabacaya rabarabajanda. Oh, serre de rebaramanquía. Oh, shetarrabarabacanda. Oh, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, digno eres. Shito remamancaya. Oh, sharadarabacanda. Abías era clase, el hombre era de clase, pero solamente vivía de los recuerdos. Elizabeth, la que jura por Dios, la que jura por Dios, la que sabe la palabra, la que jura por Dios, pero era estéril, pero Dios en su poder trajo un hijo Juan, un hijo Juan, un hijo Juan, un hijo conforme a la presencia de Dios, aleluya. Un Juan, un enviado de Dios, y robarabacanda, un hombre fiel a Dios, un hombre que dice que significa Dios perdona, que significa hombre fiel a Dios. Hermano, la fidelidad de estos 2 ancianos produjo un joven que fue fiel al Señor, que se crió, que se fortaleció en el desierto, que fue a llevar el arrepentimiento a Israel. Oh, ribarabacanda, que obedeció al designio de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han bajado el designio de Dios, ese designio de Dios de llevar el arrepentimiento, pero no nos hemos arrepentido. Cuántas veces por nuestra actitud hemos llevado a la gente al infierno, por doctrinas y palabras que hemos dado. La gente se ha ido al infierno. Hay multitudes de gente en las iglesias, hay multitudes de gente en los barrios, en el nombre de Jesús, que se dice ser cristiana, pero son salvos, pastor, pastora, realmente somos salvos. ¿Serán salvos la gente que Dios nos ha entregado, o solamente estamos capitalizando y no estamos evangelizando? Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Levante sus manos allí, levante sus manos a ti. Oh, rebaba sandalara bacaña. Este es el día que ha hecho el Señor. Día de alegría, día de gozo, día donde el Espíritu Santo viene. 2 hombres fieles, irreprensibles, continuamente. No lo haga por costumbre, sino nunca el Señor se le va a manifestar. A los demás sacerdotes se quedaron sin la manifestación. Haga la diferencia, hermano. No haga que esa duda lo tenga mudo, esa duda que le ha hecho ser mudo, que has mudado su vida, que lo tiene mudo. Ahora diga: Señor, que mi corazón se mude hoy. Necesito de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero orar por todos los padres en esta mañana. Levanten sus manos, que como Zacarías y como Elizabeth se unen los 2 en ser irreprensibles. Dígale: Señor, perdónanos por tener una vida tan dividida, tan llena de conflicto. Pidámosle perdón al Señor y digámosle: Señor, toda maldición que hemos atraído, ayúdanos a ser padres intercesores, no amargados, no rutinarios, no religiosos, Padre amado. Señor amado, hay mucho pueblo religioso, hay mucho sacerdocio religioso, porque hay un pueblo, una multitud orando. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos: una multitud de la iglesia orando, y un sacerdote en el lugar santísimo ofreciendo al Señor el incienso. Esa vida de oración, dice el Señor que Él manda a sus ángeles a recoger la oración suya. Hermanos queridos, Él recoge la oración. Para Él no es en vano. Apocalipsis lo dice, que Él recoge la oración, la mete en el altar del fuego y luego agarra ese
fuego y lo bota contra la tierra. Ahí fue donde Zacarías fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted lo que necesita y yo lo que necesito es ser lleno del Espíritu Santo. Batalla por tu alma, batalla por tu alma, batalla por tu familia, batalla por tu patrimonio, batalla. Y cuando tú batallas, el día del cumplimiento vendrá. Levante sus manos, porque Él ha sido bueno. Levante sus manos, aleluya. Gracias, Señor. Declaramos la presencia de Dios. Declare, dígale: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, levante sus manos a Él. Declare la palabra y diga: Señor, muchas gracias. Levante sus manos los que están en sus casas. Y hoy declaramos la bendición del Señor. Oh Padre amado, declaramos que nuestros hijos son ese Juan, Padre amado, enfrentados en el nombre de Jesús, llenos del espíritu de Elías. Padre amado, mira a estos jóvenes, Señor, que podíamos ver, oh Padre, con tanta educación, y todos por una causa del secularismo, del comunismo, y los cristianos, los jóvenes cristianos en las discotecas, oh Padre amado, en la vagabundería. Espíritu Santo, hoy te ruego, Señor, que los pastores hoy nos unamos para levantar, Padre, el ejército de jóvenes, Señor amado, jóvenes que gobiernen sus propias vidas, jóvenes que te alaben, jóvenes que te honren. Hoy declaro los Juan el Bautista para este tiempo. Dígale: hombres y mujeres con el espíritu de Elías y de poder, levante sus manos. Yo no sé si usted ora por sus hijos. Yo no sé si usted está dejando que sus hijos los trague la pornografía, los trague la grosería, porque usted es una mamá que jura por Dios, pero es estéril. Hoy el Señor quiere que hoy nos levantemos. Levante sus manos. Yo no sé si usted es el papá viejo, lleno de ahí solamente, pero diga: hoy me sacudo y declaro que recibo el poder de Dios para recibir lo que tú tienes para mi vida. Perdóname por mi egoísmo, porque he pedido solo para mí. Cuando hay una nación, cuando hay una familia que necesita ver el gozo y la alegría. Perdóname, Señor, por dejarme amarrar de la tristeza, de la esterilidad. Dígale: Señor, hoy recibo esta palabra tuya, la recibo en el nombre de Jesús, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Consagrados, llenos del Espíritu Santo, muchos se convertirán al Señor e irá delante de Él el espíritu de Elías, el espíritu de poder y Elías, y el mensaje de la familia, donde Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Aleluya. Aplauda al Señor, apláudale a Él. Aleluya. En ti confiar.